Muchísimas gracias a Revelab Studio por patrocinar este vídeo. Hey, ¿qué tal mi familia analógica? Puede que Fujifilm nos lo esté poniendo más y más difícil. Sin embargo, dentro del mundo de las emulsiones en fotografía analógica, todavía existen dos que tienen mucho que decir. Vamos allá. Como ya he dicho en multitud de ocasiones, y eso que me encanta Fujifilm cada vez se está quedando más con el nombre de Fuji y está perdiendo el nombre de film. Sin embargo, todavía existen dos emulsiones que digamos que mantienen el legado analógico de Fujifilm, y son el Fujifilm Pro-Via F y el Fujifilm Belvia 100. Así que, estando en Japón y encontrando estas emulsiones en cualquier esquina, no tenía otra opción más que comprar un par de carretes para probarlo, aunque deberían de haber sido 20. Vamos a perder la oportunidad de disparar Pro-Via en Japón en los colores del otoño y voy a dispararlo a riesgo de que perdamos un poco de luz. Tengo Pro-Via y Belvia, no sé cuál de los dos iría mejor porque no los he usado nunca. Estoy cargando y a medida que lo estoy cargando se está yendo el sol, lo estoy sintiendo. 2 horas después. Me gusta mucho la imagen de las escaleras con el árbol, así que vamos a intentarlo. Para ser la primera foto no está mal, tenemos detalle en las sombras y en las altas luces. Vale, le he disparado a 3.5 250 al estar a contraluz para ganar una parada más de luz. Ahora vamos de camino al laguito a ver si encontramos alguna escena más que fotografiar. Pau ha visto un spot secreto y estamos tratando de descubrir dónde está. Pau lo ha encontrado, En ese barco hemos venido. Y el spot secreto. Y el spot secreto. No tan secreto. Vale, vamos a sacarle un retrato a Pau ahí, que está espectacular y le da la luz genial. Tanto Pro-Via 100F como Belvia 100 comparten unas características fundamentales. Ambas son películas en diapositiva y que se revelan en químicos E6. No obstante, existen algunas diferencias. Vale, disparar al final a 125 F3.5 foto número 2. Te has estropeado la foto, ¿verdad? Solo la señora. Ya lo sé. Bueno, pues ya hemos sacado unas cuantas fotos, pero nos vamos a subir ahora en el teleférico a ver si tenemos un poco más de suerte y vemos el monte Fuji, porque nos ha pillado un poco nublados y no ha habido tanta suerte. Así que nada, llevo 3 fotos en la Yashica con el Pro-Via 100, a ver qué más podemos sacar, porque es que la luz está espectacular. Me dan ganas de sacar algunas de estas flores, aunque sea solo por el color. Aunque los detalles de esta foto están muy chulos, creo que sobra agua y quedaría mejor si hubiera estado más cerca. ¿Listo? Pro-Via 100F se caracteriza principalmente por su reproducción del color natural y equilibrada, ideal para obtener imágenes fieles a la realidad sin exageraciones cromáticas. Aquí simplemente me llamó la atención el color del árbol y su contraste con el poste de luz, y por eso saqué la foto. Bueno, hemos hecho una foto rápida en un barco pensando que íbamos a ver el monte Fuji, pero no. Vale, hemos tenido suerte, nos lo han dicho unos chicos que se han bajado con nosotros. Ok. Vamos a hacer un hotel a ver qué encontramos, sacar alguna foto y luego nos volvemos. Y si no es mala, supongo que pagaremos un taxi a Pachas con estos chicos. A ver qué pasa. Venga, 250, F4, foto rápida. Lo único complicado es que va a tener que ser invertida porque está muy alto. Y no lo he hecho nunca. Joder, esto es difícil. 1, 2. Para haber tenido que hacer unos movimientos dignos del gran circo del sol, creo que quedó una composición bastante chula con las hojas de arriba que terminan de marcar el monte Fuji. Esto es digno de la princesa Mononoke. Arrasar la montaña. Definitivamente el dios del bosque no estaría contento, que probablemente esté por ahí. Segundo día. Bueno, segundo día en Hakone
Y si el cuervo ese del fondo me deja hablar, vamos a seguir disparando el Provia F de ISO 100. Vamos por la 9, quedan 3. Para ser película en diapositiva ofrece una latitud moderada, que permite algo de sobreexposición, lo que la hace versátil en condiciones de luz cambiante. La F de Provia significa fino filipino o fine grain, que dicen los ingleses. Y es que presenta un grano extremadamente fino, lo que lo convierte en una excelente opción para escaneados de alta resolución y ampliaciones muy nítidas. Justo ahora que me estoy grabando, soy gili, por no decir más. He perdido mi gorra, así que vamos a intentar recuperarla. No me acuerdo dónde me la dejé. Si en el restaurante que cenamos ayer o en un funicular. Es que no lo sé. No lo sé después de ver el Monte Fuji. Una buena cagada. Coraje me dan estas cosas. Cago en la leche. Os iré actualizando. 1 minuto y 37 segundos más tarde. No os lo vais a creer. Pero ahí está. Gracias Japón por ser un país tan educado. Esto no habría pasado en ningún otro sitio. A falta que me veáis los pies, no vamos a desaprovechar la oportunidad. Esto no lo haces nunca. Así que vamos a desayunar con los pies a remojo. En aguas termales, ¿no? Que huelen a huevo, que flipas. Continuamos con la retransmisión de Provia 100F. Vamos a disparar el tori mítico de Hakone desde aquí. Aquí, aunque el tori queda lejos, el hecho de que sea rojo ayuda mucho a enfocar la atención en él. Nada que mencionar aquí, así que sigamos con la siguiente foto. Bueno. Para poner todo esto en contexto, Kodak Ektachrome ofrece una estética que se sitúa entre el Provia 100F y el Belvia 100. Su reproducción del color tiene a unos tonos más fríos y ligeramente azulados, con una saturación moderada y un contraste suave, que favorece una reproducción más realista y controlada de la escena. También destaca por tener una latitud de exposición ligeramente más amplia si la comparamos con las emulsiones de Fujifilm, dando un poco más de margen en situaciones de luz complicadas. Fujifilm Belvia 100 destaca por su saturación del color, con tonos intensos y vibrantes, que tienden hacia los rojos y los magentas, aportando un carácter visual muy marcado. Buenos días, nuevo día en Kioto, Nara Park, Parque de Nara, perdón. Película diapositiva en la Yoshika, además hace mucho sol. Os animo a usar la Fujifilm X100F y como está súper soleado, pues nada, le vamos a meter caña. Nos hemos tomado el cafecillo para activar las pilas. Voy a aprovechar el sol para sacar esta en diapositiva, aprovechando que estamos en Japón y los colores de otoño, que con esa película yo creo que quedará muy guay. Así que venga, vamos allá. Parece que Belvia con poca luz y con tan poca latitud complica las cosas, ¿no os parece? Hola. 250 F8. Aquí ya con un poco más de luz la verdad es que la cosa cambia. Esta foto de la fachada del árbol que estáis viendo la he disparado a 250 F8 ISO 100 por aquello de jugarlo un poco con el contraluz que hay y la sombra. Definitivamente las escenas con tanto contraste no son santo de la devoción de Belvia 100. Estamos haciendo un pequeño descanso, comiéndonos un helado de gofre con judía roja y castaña. Bastante rico. Y para ser 21 de noviembre, la verdad es que estamos muy bien. Ahora seguiremos sacando fotos.
Su contraste elevado refuerza esta característica dramática, haciendo que las imágenes tengan una gran fuerza visual. Eso sí, su latitud de exposición es tan poco tolerante como yo a la lactosa, así que exige un control muy preciso de la luz para evitar sobreexposición en las altas luces o sombras sin detalle. Este es un claro ejemplo de que en la vida real esta escena se veía muy guay y que la foto en cuestión no tanto. Que la luz buena es cuando te quema el sol en la cara. Ya Ahora. una furgo horrible ahí aparcada. Venga, sí, furgoneta, vete. A ver si se nos alinean los planetas. 2. Qué estrés, Maribel. Te ha costado, ¿eh? Acosta. Esta foto del templo tiene una tonalidad que parece sacado de un libro de Fred Herzog. Aptitudes fotográficas aparte, claro está. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. En esta foto es brutal cómo destacan los rojos, verdes y azules de Fujifilm. Y por cierto, ya sabes que soy de editar mínimamente mis fotos, principalmente gracias a las chicas y a los chicos de Revelab Studio en Barcelona. Y si no me creéis podéis ver el vídeo que tengo sobre mi edición minimalista. Antes de terminar, quería deciros que si tenéis la oportunidad de disparar estas emulsiones, definitivamente deberíais hacerlo. Y ya de paso me compráis un par de rollos a mí. En mi opinión, Provia 100F sería la opción por la que me decantaría yo. Es versátil, precisa y es perfecta para retratos, arquitectura o fotografía documental. Pero si buscáis un resultado más impactante, con colores exuberantes y un look más expresivo, definitivamente me decantaría por Belvia 100, especialmente para fotografías de paisaje. Y si os habéis quedado con ganas de más vídeos de fotografía con película en diapositiva, os dejo este vídeo aquí donde disparo Kodak Ektachrome 100 en las Islas Canarias. No olvidéis darle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo capítulo.